Una vez más, qué lindo tenerle a todos, cada uno de ustedes que nos están viendo. Estamos preparándonos ya para la enseñanza esta noche. Envíenos sus peticiones de oración. Queremos saber de sus necesidades. Queremos orar por sus necesidades. Les garantizamos de parte del Señor que somos súper fieles con toda petición. Tenemos grupos de oración todos los días de la semana, desde las 10 de la mañana a veces a las 12, medio, 1 de la tarde. Continuamente, todos los días, y en la noche tenemos 2 grupos también. Así es que todo el tiempo estamos orando y queremos reconocer sus peticiones, queremos saber cómo podemos apoyarle, aportarle, bendecirle de una manera especial como usted se lo merece y como Dios quiere que usted lo reciba de parte de Él. Qué bendición estar esta noche con ustedes, y vamos a prepararnos y vamos a orar la oración que siempre oramos antes de estar en un estudio, porque siempre que estamos en la Iglesia de la Roca, y como es la Iglesia de la Roca, recordamos lo que dice en Mateo 7:24 en adelante. Así es que en esta noche vamos a orar esas palabras que nos recuerda el Señor Jesús, todos juntos. Amado Padre Celestial, en esta noche hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos, mi casa no va a caer, porque está edificada sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de hoy es muy extraordinaria porque nosotros siempre tenemos una lucha persistente, continua, sin cesar con el pecado. Aún los que ya hemos sido redimidos por la gracia y el amor de Jesucristo, aún tenemos esas luchas continuas. Cada día tenemos que tomar nuestra cruz y caminar. Pero vamos a hablar hoy justamente de la naturaleza del pecado y qué hace y por qué viene y de qué manera viene el pecado. La semana pasada hablamos del pecado original, cómo se abrió la puerta al pecado original, lo que causó el daño, el estrago a esa familia tan especial de Adán y Eva, y que los resultados fueron que después de tener sus hijos fue algo peor que les vino aún después de eso, porque fue la primera pareja que tuvieron el primer criminal y el primer homicidio, y eso fue terrible entre lo que pasó con Caín cuando mató a Abel por celos. Entonces sabemos que el pecado destruye, deprime, esclaviza, corrompe, contamina. ¿Sabe que el pecado contamina? Inclusive el pecado tiene ramificaciones hasta tercera y cuarta generaciones. Muchas veces no se entiende por qué hay personas que empobrecen y por qué tienen miseria y no se dan cuenta que el tatarabuelo hizo algo que afectó ese linaje y dañó ese linaje. No solamente contamina, sino también oprime, duele, porque el pecado duele cuando uno en la familia se da cuenta de que alguien está fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuánto duele eso cuando en una familia se dan cuenta de que un miembro de la familia está fuera de la voluntad de Dios y se está haciendo daño o está haciendo daño a otros, o las dos cosas, daño a sí mismo y a otros? Cada vez que usted hace un daño, se daña a sí mismo. Afecta eso. El pecado separa, el pecado daña, el pecado pesa, el pecado ata y sobre todo el pecado mata. El pecado nos encierra. El pecado no nos permite superarnos. El pecado nos detiene a nosotros de la voluntad perfecta de Dios. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando vino la redención al hombre, encontramos nosotros que la serpiente trató de formar una alianza con Eva, la engañó, le trató de traer una alianza con ella contra Dios, pero Dios a través del tiempo romperá esa alianza, la rompió a través de Cristo Jesús. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tú y tu simiente, o los descendientes, la simiente suya. En otras palabras, se producirá una lucha entre la humanidad y los poderes malignos que causaron su caída. Y como segunda acción, ¿cuál será el resultado de ese conflicto? En primer lugar, victoria para la humanidad por medio del representante del hombre, la simiente de la mujer. Esta es la simiente de la mujer,
te herirá en la cabeza. ¿Quién es la simiente? Cristo Jesús es la simiente de la mujer que vino al mundo para aplastar el poder del diablo. Como tercer punto, por la victoria no será sin sufrimiento. Tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. En el Calvario, la serpiente hirió en el calcañar a la simiente de la mujer. Pero esa herida ha proporcionado salud y salvación a la humanidad. Romanos 3:10 nos da de nuevo una indicación de lo que es el pecado y cómo, con la excepción de Jesús, tan humano y tan divino, fue el único que venció el pecado. Como está escrito, no hay un justo, ni aun uno. Sabemos que el pecado nos ha afectado a todos. Desde Adán para acá nos ha afectado a todos, hasta que el día que aceptamos a Jesús como su Salvador, el nuevo Adán, fue cuando nuestra vida empezó a cambiar. En Romanos 3:23 nos dice la palabra con exactitud qué es lo que sucedió con el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente. No tienen que comprar, no tienen que invertir, no tienen que hacer nada, no tienen que hacer ningún sacrificio para tratar con tu pecado, porque todos fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, según Romanos 3:23 y 24. Romanos 5:8 vuelve y nos explica que más Dios muestra su amor, volviendo a lo que pasó en Génesis 3:15, la promesa de la redención del hombre. Nos dice el Señor, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es muy significante porque nos dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el gran amor de Dios para con nosotros. Y es más, continúa diciendo en el mismo capítulo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, porque así fue el pecado, entró por uno, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Él es Cristo Jesús. También la palabra nos enseña el costo del pecado. El pecado tiene un costo muy grave, porque la paga del pecado es muerte. Es un costo enorme. Pero esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos 6:23. Entonces vemos la gravedad del pecado, que el pecado pesa, el pecado incomoda, el pecado nos mantiene en fracaso, nos duele, nos afecta a otros, hace mucho daño. Porque la naturaleza del pecado se enseña, según el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas palabras que conectan con lo que es el pecado en nuestro estudio esta noche. Un estudio de los idiomas, tanto el hebreo como el arameo y también como lo es el griego, los idiomas originales de la Biblia, nos ayuda a entender la definición del pecado. Las diversas palabras hebreas presentan el pecado operando en las siguientes esferas. ¿Sabe que el pecado opera en diferentes esferas? Para que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que pensamos para empezar, con lo que decimos y eventualmente con lo que terminamos haciendo. Según las enseñanzas del Antiguo Testamento, y no se olviden de compartirnos en sus redes sociales, les agradecemos si los hacen, se me olvidó decirles eso. En la naturaleza del pecado, las enseñanzas del Antiguo Testamento, primero vamos a abordar la esfera moral, porque el hombre fue dado libre albedrío y por esa libertad que tiene el hombre, él tiene decisión, él tiene la decisión de hacer algo o no hacerlo. Entonces, precisamente el hombre es responsable de sus actos. Y uno de los primeros nombres que se habla sobre lo que es el pecado en hebreo es errar el blanco. Es como cuando un guerrero con una flecha tira una flecha a un sitio y no cae en el sitio correcto. Es no caer en el blanco, que también implica no estar en lo que es el centro de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable ante Dios. Haber sido hallado falto cuando es puesto en la balanza de Dios significa también en hebreo ser hallado falto cuando es puesto en la balanza de Dios. Dios tiene una balanza. Y aún nuestra propia justicia personal
en esa balanza queda como trapos sucios, porque nuestra justicia personal no es suficiente para con Dios. La única justicia que hay para nosotros y el mundo entero es la justicia de Cristo Jesús, la sangre de Jesús que nos redimió del pecado. Otra palabra que está en el hebreo significativa tiene que ver con torcedura o perversidad. Eso es el pecado. El pecado tuerce. El pecado nos lleva a porciones de perversidad y por daño. Es más, el salmista dice: Señor, ve en mí si hay pecado y si hay camino de perversidad, pidiendo un examen ante Dios. El tercer punto es que el mal, o sea, el pecado es el mal, y eso atrae violencia, rompimiento, quebrantamiento de la ley de Dios. Por eso está también ahí esa gran palabra como mal. El pecado también es mal. Cuando es la naturaleza del pecado, una vez más, hay otra esfera, allá de lo moral, hay otra esfera, y en la conducta fraternal. El pecado trae mucho daño al ser humano, especialmente en nuestras relaciones personales, especialmente el núcleo familiar. Si usted lee la Biblia a continuo de los tiempos, usted descubre, aún en el núcleo familiar, hubieron muchas asperezas y muchas contradicciones entre los patriarcas inclusive y sus hijos, o entre hermanos y demás. Y eso es por la naturaleza pecaminosa. Entonces, la naturaleza del pecado, el punto B, es la esfera de la conducta fraternal. ¿Cómo el pecado afecta a nuestras relaciones? ¿Cuántas personas se casan creyéndolo en tenerlo todo y un día deciden que no sean uno para el otro y fracasan con un vil divorcio? Simplemente porque alguien fue egoísta y decidió no respetar los votos que tomó cuando se casó. Génesis 6:11 nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En lo que es la esfera fraternal, descubrimos que antes del diluvio, antes del gran diluvio, descubrimos nosotros a través de lo que pasó con la historia de Noé, que la tierra estaba llena de violencia. No es igual hoy. Cada vez que usted ve las noticias, si usted es fiel a las noticias de su país, donde esté viendo, usted va a ver un sinnúmero de crímenes, un sinnúmero de actos bélicos alrededor del mundo. Cada vez ya nos hace extraño de una explosión de una bomba, sea en Afganistán en algún lugar, sea aún en Francia en algún lugar, o sea aún en algún lugar en Estados Unidos. Ya no hay un lugar que uno pueda decir con certeza: este es un lugar tranquilo. Encontramos que la violencia se ha desatado como nunca antes, y todo tiene que ver de nuevo con esa actitud que tiene el hombre hoy en día hacia el pecado. Es más, Ezequiel habla de una cadena, y se hace una cadena, y está hablando de una cadena de oración, porque el país, la nación, el mundo, si le podemos decir, la comunidad, la familia, está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Muchos de ustedes que están en su red social encuentran uno que otro clip de gente que mata por cualquier cosa. En una ocasión alguien puso un clip ahí mismo en la ciudad de Medellín, a la entrada de lo que es el tren de Medellín. Resultó que mataron a un hombre simplemente porque llevaba un dinero dentro de un maletín especial de la compañía que él trabajaba ahí. Lo venía siguiendo un sicario y lo mató y se llevó el dinero. La gente lo puso ahí como si nada. Encontramos nosotros que más de eso hay en nuestros días, porque vemos violencia por todas partes. El mundo está muy violento porque se ha incrementado como los tiempos de Noé, y Jesús lo predijo. Jesús nos dijo: los últimos días serán parecidos al tiempo Noé. Por eso, en nuestra actitud fraternal tenemos que cuidar nuestras relaciones, porque cuando en relaciones hay pecado, se convierten en relaciones disfuncionales y dañinas. El hombre malo lisonjea a su prójimo y lo hace andar por mal camino. Hay que tener mucho cuidado de la manera en que usted elige con quién se asocia, porque usted hace eso con personas que simuladamente quieren hacer daño, eventualmente le van a hacer daño, porque esa es la condición y la consecuencia del pecado. Tenemos que entender algo, un principio muy importante, que hay que arrojar a un lado la influencia mesurada de la ley, o lo que es la influencia. Tenemos que
el hombre cuando arroja, a un lado la influencia mesurada de la ley divina de Dios, el hombre maltrata y oprime y a sus semejantes y a sí mismo y aún a la naturaleza. Lo que hace el hombre cuando está en una manera pecaminosa, hace todo esto, maltrata, daña, afecta y eventualmente es el mismo que él se daña. El hombre es el que al final de hacer esto, cuando entra en pecado, eventualmente va a tener las consecuencias del pecado. Continuando con la naturaleza del pecado, hablamos también ahora de la esfera. Ya hablamos de la moral, ya hablamos de la conducta fraternal. Ahora vamos a hablar de la santidad. Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Una de las cosas que muestra aquí la palabra del Señor es que a través de la santidad es como nosotros estamos conectados con Dios. Hay que estar conectados con Dios. Y como Dios es un santo, demanda de nosotros santidad. En Salmos 37, 38 dice, mas los transgresores serán todos aún destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. En otras palabras, aquí nos hace bien claro, nos dice el Señor bien claro, que a través de los tiempos, eventualmente, los que traen transgresión van a ser destruidos y la posteridad de los impíos va a ser extinguida. O sea, van a perder eventualmente generaciones tras generaciones precisamente por el pecado. Y si ella nos recuerda una vez más cómo se trata con el pecado. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, hablando de quién nos redimió el pecado, hablando del Mesías. Por tanto, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. Jesús es el sumo sacrificio, el sacerdote puro, el que fue por nosotros, el cordero inmolado por nuestros pecados. Llegamos a otra esfera del pecado y es la esfera de la verdad. Hoy en día se dice que hay muchas verdades y que la verdad es condicional a la persona que las quiera escuchar y a la quiera decir y a la que quiera recibir. Pero existe solo una verdad y lo que dice la palabra de Dios es la verdad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es verdadera. El Salmo 58 nos explica: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Cuando hay pecado, cuando cortamos esa comunión con Dios, vamos a estar en un campo falso, en un campo de mentiras. Y si ella nos recuerda la actitud y lo que sucede con esto, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Cuando hay mentira, hay pacto de muerte. E hicimos convenio con el Seol, que es el mismo infierno. Cuando pase el turbión del azote, ¿no llegará a nosotros? Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por eso es tan importante las palabras de nuestro Salvador cuando nos dijo: recibid la verdad y la verdad os hará libres. Porque si nosotros estamos en algo que es falso, y por eso tenemos que tener mucho cuidado siempre que donde nos congreguemos, ser parte de una congregación, descubrir si se practica la sana doctrina. Si no solamente se predica, sino también se aplica en la conducta de los miembros. Porque si hay muchos miembros mentirosos y muchos miembros falsos, hay un problemita ahí grave. Porque nosotros queremos andar en la verdad. Jesús nos advirtió y les dijo a sus discípulos: andad en la verdad, porque la verdad nos hace libres. Cuando tratamos de esconder cosas, cubrir cosas, excusarnos con mentiras y justificar nuestras malas conductas, no andamos en la verdad, andamos en falsedad. El salmista dijo algo muy clave con respecto a caminar en la verdad. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas hay que estimar rectos los mandamientos de Dios. Y aborrecí todo camino de mentira. Cuando uno de verdad quiere andar en la verdad, aborrece todo lo que es falso. Tiene que andar en la verdad. En mi tiempo, cuando yo trabajaba en el banco, nos aseguramos, antes de que se le enseñara a las personas que trataban con los cajeros, les enseñábamos cómo tratar de descubrir un billete falso, aprendiendo bien correctamente todas las características del billete verdadero, para así
tratar con el falso. Por eso tiene que usted meterse en su palabra, estudiar su palabra, descubrir lo que dice la Biblia y ejecutar lo que dice la Biblia. Jesús nos dijo cuando estaba hablando con los escribas y todos los que lo perseguían a Jesús, los religiosos de su tiempo. Jesús, su mensaje no era pañitos tibios, era fuerte y directo. Con Jesús no había condicionales, o estaban o no estaban. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, decía Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás también es llamado padre de mentiras. Por eso, cuando usted no camina en la verdad, hay dos lugares: o caminas en la verdad o caminas en la mentira, porque no hay un lugar central o de medio. O estamos en la verdad o estamos en la mentira. O estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Ustedes deciden. Ahora vamos a otra parte pecaminosa, y es la parte de la sabiduría. Y esto es muy bello porque se complica un poquito aquí la lección, pero es bueno que lo entienda y lo vamos a hacer lo menos complicado posible para que lo pueda entender. Y es la esfera de la sabiduría. Porque cuando nosotros persistimos caminar en nuestra propia prudencia, cometemos tantos errores, y tanto el error se convierte obviamente en pecado. A veces pecamos por ignorancia, a veces pecamos porque a pesar que tenemos justo conocimiento apropiado, decidimos ir en contrario de ese conocimiento apropiado ya asignado por Dios. Entonces el pecado ata y corrompe y daña y afecta al ser humano. El hombre, por descuido o ignorancia derivada, no guía su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es cuando falla en la parte de la sabiduría, porque en esa esfera, primero que todo, hay una inclinación natural. Es más, cuando vemos la palabra de Dios, son muchas las exhortaciones dirigidas a los simples. Dios quiere llenarnos a nosotros de su conocimiento, de su amor y su grandeza a través de su palabra, porque la palabra de Dios dice que justamente en Romanos 10:17, que fe viene por oír y oír la palabra de Dios. El crecimiento es dado a nosotros cuando conocemos y entendemos y oímos y aplicamos la palabra de Dios. Entonces, muchas son las exhortaciones a través de la Biblia a los simples, como por ejemplo Proverbios 1:4. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué la palabra de Dios? Para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para eso están los proverbios, para eso está la palabra de Dios. Cuando la gente persiste en ir tras cosas falsas, como ahorita están saliendo muchas cosas bien falsas de lo que es la ciencia cristiana, están saliendo muchas cosas muy falsas a través de los medios de comunicación, de gente que ha sido atada en una secta por muchos años, y hasta que les quitan todo su dinero y su pensamiento y demás, y no tienen lógica para sí mismos, sino son esclavos a una mentira. Tiene grandes consecuencias cuando eso pasa. En la esfera de la sabiduría también nos habla de la falta de entendimiento. Cuando alguien está falto de entendimiento, el carecer de entendimiento tiene consecuencias. Dios quiere que en la multitud de consejo tengamos sabiduría. Y Proverbios 7:7 nos advierte: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Y esta situación pasa allí en Proverbios capítulo 7, porque justamente hay un joven allí que es seducido por una prostituta, y ella tiene las palabras correctas para hablar con él y los instrumentos correctos para hablar con él, y alguien lo está mirando y observando y se da cuenta que ese joven está a punto de cometer un grave error para el resto de su vida. Proverbios 8 del 1 al 10 nos advierte de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios?
que obtengamos sabiduría. ¿Para evitar qué? Para evitar el error. ¿Y el error qué hace? Nos hace pecar. Y por eso el Señor, excelencia y eternidad en la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da a vos la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para. En lugar de las puertas, a la entrada en la ciudad, a la entrada en las puertas da voces. Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entendeos simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en la cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que hayan sabiduría. Recibí mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Más vale recibir sabiduría que el oro escogido. ¿Cuántas personas se han ganado una lotería? Que a propósito no es bueno, jugar a la lotería no es bíblico. Pero al poco tiempo pierden todo. Porque no tuvieron sabiduría cómo tratar. No tuvieron mayordomía. Porque empezaron las cosas mal. Estaba viendo un deportista que era la gran esperanza del NFL, de fútbol de los Estados Unidos. Su apellido era Leaf. El señor Leaf, cuando contrató con los famosos San Diego Chargers, su contrato era de 30 millones para empezar, 30 millones de dólares. Él tenía 21 años. Su mamá tuvo un gran temor. En vez de estar contenta el día que él recibió ese contrato, su mamá tuvo un gran temor y su corazón se desvaneció. Porque el joven no estaba listo para esos 30 millones. Y eventualmente terminó, no una vez, sino varias veces en la cárcel. Y todo porque se hizo adicto a medicinas contra el dolor. Empezó a robarlas de sus amigos y de cualquier persona que estaba enferma, lo visitaba para robar la medicina de ellos. Y eso fue grave. Es una historia que tiene cierta redención al final, pero no tuve que pasar por eso. Simplemente por falta de sabiduría, ese joven no supo controlar las emociones de tener 30 millones y firmar con 30 millones para un equipo de fútbol. Dice la palabra: dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Diga conmigo: yo no soy simple, tengo la sabiduría de la palabra de Dios. La necedad. Otra razón como el pecado afecta es la necedad. Eso es cuando hay personas que saben que no va por el camino, no va por ahí, pero al llegar a ser necio causa trauma. El ser necio trae consecuencias. Hay personas que dicen: yo soy así porque soy testarudo a morir. Si usted ha dicho esas palabras alguna vez, repréndalas. Quite tu autoridad. Usted no es testarudo, usted tiene que aprender. Si usted está en Cristo Jesús, usted tiene que tener un corazón dulce. No ser un testarudo, sino un corazón dulce, limpio para el Señor. Por eso 15:20 nos dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Fuerte eso, ¿verdad? Hasta eso se conoce el necio. También está que en la naturaleza del pecado, esta otra parte, el escarnio. Esas son personas que hablan y dicen cualquier disparate, aún ignorando a los demás de los que escuchan. Simplemente están guiando a otros al camino falso. El escarnecedor, por lo regular, nos acuerda el salmista del peligro de un escarnecedor y lo que produce un escarnecedor. ¿Qué produce? Muerte, porque está pecando. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué bueno es cuando a usted le lleguen con el chisme más fresco, cuando a usted le lleguen con el comentario más fresco de otras personas. Calle a esas personas la boca, no reciba, no permita que sus oídos sean basura, que sean canecas de basura, no lo permita. De inmediato, pare cualquier situación, porque usted no quiere pecar con el escarnio, usted no quiere escarnecer a otros que están ausentes. El pecado en sí es cerrar al blanco. Es el pecado. También en el Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento lleva también y continúa. El Nuevo Testamento inclusive nos da un vocabulario más extenso de lo que viene del griego en cuanto al pecado. Más extenso. Primero, el pecado en sí es cerrar el blanco, igual que en el Antiguo Testamento. Es cerrar el blanco, honrar lo que Dios ha puesto para ti. Y el pecado pesa, ¿no es cierto? Pesa, arrastra, ¿verdad? El lustre del pecado nos arrastra, ¿verdad? El pecado mancha. En el Nuevo Testamento se nos dice que el pecado es una deuda. E inclusive el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Perdónanos a nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado se convierte en una deuda. Espero que ustedes no estén endeudados. El pecado en el Nuevo Testamento también habla de desenfreno. Cuando alguien no permite límites. Cuando no ponemos límites. Pablo lo dijo justamente en 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejo dominar por nada. Es que es importante el tener límites a las cosas, porque por ejemplo la palabra en el Antiguo Testamento dice: bebe tu vino con tu mujer de tu juventud. Y el Nuevo Testamento te dice: no os embriaguéis con vino en el cual de solución. Entonces hay que tomar ese equilibrio de cuándo se puede y cuándo no se puede, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Mira, Juan 3:4 nos advierte: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado en el Nuevo Testamento también le llaman como infracción. Segunda Tesalonicenses describiendo al futuro anticristo que vendrá muy pronto. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a ser el espíritu del anticristo. Esto es lo que él va a hacer eventualmente, porque es justamente el hijo del pecado. Y también está lo que es la desobediencia con el pecado, cuando tú eliges desobedecer. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles se fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Sabemos que Satanás, cuando fue expulsado del cielo, fue el que comenzó lo que llamamos la agresión del pecado. Fue Satanás el primero en pecar, mucho antes que Adán lo hiciera, basado en el engaño de Satanás hacia Eva, y Eva, dándose ese engaño, entregó también el fruto a su esposo. La transgresión en cuanto al pecado, otra palabra que se habla como Romanos 4:15. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. A mucha gente no les gusta que les pongan reglamentos y lo demás, porque así es la ley. Sin embargo, si donde no hay ley, no habría tampoco transgresión. Por eso, cuando usted lee Romanos capítulo 7, de lo que escribió el apóstol Pablo, de su lucha interior con el pecado, cómo le estaba afectando a él siendo un hombre santo y consagrado a Dios, cuánto más a nosotros. También el pecado referido como caída. En el Nuevo Testamento, la caída. Efesios 1:7 dice: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El pecado también es referido en el griego como una caída, como un tropiezo. El pecado también es referido en el Nuevo Testamento como derrota. Cuando las personas caen en pecado, llegan sus vidas a derrota. Puedo decirles a ustedes que por el tiempo que he vivido al Señor y ministrado en la palabra del Señor, puedo decirles que he conocido gente buena, gente que querían agradar a Dios, gente que tenía fruto en su vida, pero un día cometieron errores muy graves y dañaron su vida por el resto de sus días, simplemente porque se dejaron seducir del pecado y los llevó a derrota. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera, porque Dios tiene un plan para ellos de recuperación. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a nosotros, los gentiles. Agregué la palabra nosotros. A fin de provocarlos a celos, y así su transgresión ha servido para enriquecer al mundo, y su caída a los gentiles. ¿Cuánto más lo será su plena restauración?
Saben que Dios tiene todo un plan para el pueblo judío. Y ellos tendrán algo de la plenitud de Dios. Obviamente Dios tiene un plan para ellos, eventualmente. También el pecado habla de impiedad. Y ahí viene la palabra también impío. Porque el que peca deliberadamente y no tiene ningún temor a Dios es un impío. Por eso dice la palabra también que el que no trabaje, que no coma. Porque viene a ser igual que un impío. Alguien que en verdad no tiene temor a Dios y no quiere hacer conforme a la voluntad de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Personas que hacen esto eventualmente tienen su pago. Y por último, el pecado también es referido en el Testamento como error. Hebreos 9:7 nos explica, pero en la segunda parte, solo entre el sumo sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote cuando entraba a hacer un sacrificio en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, no solamente entraba por los pecados de todo el pueblo, pero también entraba por el pecado de él mismo. Y una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Cuando usted ignora, usted va a errar. Por eso es mejor siempre sesionarse y estar seguro de lo que está diciendo y está haciendo. El pecado nos ata. Dice la palabra en Proverbios 28:13 que el que no confiesa su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa hallará gracia y bendición de parte de Dios. El secreto, y seguiremos en la próxima clase con eso, el secreto de vencer el pecado está en una comunión con el Señor. Porque todos fallamos. Los que hemos tenido un tiempo breve con el Señor y los que hemos tenido ya bastante tiempo con el Señor. Todos tenemos fallas. Ninguno somos perfectos. Pero vamos a un camino de perfección. Vamos a un camino de santidad. Vamos a un camino de consagración. Porque la palabra del Señor nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sea libre del pecado hoy. Si usted no está viendo y está luchando con un pecado, quizás estés viviendo en este momento en unión libre y quiere poner orden en eso. Entregue eso a Dios. Entregue a Dios. No hay nada más lindo que ser libre. Y ser libre por la gracia de Él. No por tus esfuerzos. No por tus esfuerzos. Por lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Sé libre. Sé libre a través de su amor, a través de su gracia. Dios te perdona. Dios cambia tu vida. Dios te transforma. Oro en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquel que esté sintiendo culpabilidad, todo aquel que se siente abrumado por el pecado, en esta noche cabra tu vida libertad en el nombre de Jesús.